¿Qué es un reportaje? ¿Cuáles son las falencias de los estudiantes al momento de realizar reportajes? ¿Por qué no se hacen buenos reportajes? Estas son algunas de las preguntas que se hacen tanto profesores como estudiantes, ya que al momento de desarrollar un trabajo para este formato, bien sea en radio o en televisión, no se hacen buenos materiales que se puedan presentar en concursos y es muy rara la ocasión en que un estudiante se destaque en la realización del mismo. Porque algo que sí hemos visto haciendo una investigación previa de qué es un reportaje, cómo se hace y ejemplos de reportajes, son muy pocos los que realmente son buenos y en muchas ocasiones mezclan el reportaje con una crónica. Pero ¿qué saben los estudiantes acerca del reportaje? Buenas tardes, pues no estoy seguro que es un reportaje, pero pues creo que es un cubrimiento de alguna noticia o de algún evento que ha ocurrido y pues informa sobre lo que pasó y ya. Bueno, pues la verdad no sé qué es un reportaje, o sea, no tengo claro exactamente qué es un reportaje, pues no me han dado el conocimiento, no tengo el conocimiento para decirlo. Pues un reportaje, yo creería que parte desde un principio básico que es conocer sobre las temáticas que se van a tratar en el tema, buscar a una persona pertinente para que haga las preguntas concretas y no una pregunta al aire que no esté en el contexto básico de lo que es un reportaje. También va en una investigación profunda sobre el tema para conocerlo y saber cuáles son los parámetros que se debe llevar para esto. Los estudiantes tienen una carencia respecto al conocimiento o al concepto de qué es un reportaje, pero ¿qué opinan los expertos acerca de qué es un reportaje? Reportaje se puede decir que es uno de los géneros periodísticos por excelencia, el cual busca contar una historia, pero más que centrarse en el cuándo se dieron las cosas, se centra en el análisis del porqué de las cosas, responde a por qué sucedieron los acontecimientos. Se puede hacer también de manera cronológica, como se puede hacer de manera de saltos temporales o de distintas formas narrativas. ¿Qué pasa con el reportaje? Hay ciertos errores muy comunes al momento de hacer un reportaje. Se le suele confundir con una crónica, pero ¿qué diferencias hay entre un reportaje y una crónica? El reportaje principalmente está orientado a un enfrentamiento de puntos de vista, a veces encontrados, a veces con el ánimo de ofrecer diferentes enfoques sobre un tema que se quiera trabajar, sobre un personaje que se quiera conocer a través de las diferentes miradas de todos los actores que participan en la construcción del tema que se está trabajando. La crónica pienso yo que es algo más personal. La crónica es una historia principalmente, es una historia de una mirada subjetiva, es un tratamiento con el cual nosotros podemos colocar una impronta de nuestra percepción sobre el hecho narrado. Es una vivencia, también es una experiencia para el cronista, es una decisión casi que sufrida, porque es una decisión de inversión, es una decisión de trabajo de campo, es una decisión casi siempre individual, es una decisión de buscar de contenidos que no son tratados generalmente por los medios de comunicación, es el cambio del ritmo de la programación en la radio, principalmente si estamos hablando de medios de comunicación enfocados principalmente a la radio. Entonces, pues yo creo que el punto de vista de cómo se decide abordar el contenido crea la diferencia sustancial entre el reportaje y la crónica. ¿Cuáles son las claves para hacer un buen reportaje? ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta para hacer un buen reportaje? Las claves para hacer un buen reportaje es tener claro qué quiere comunicar, cómo lo quiere comunicar y para qué lo quiere comunicar. De ahí es tener claro que debe hacer un inicio donde plantea absolutamente toda la historia, un desarrollo en el cual va incluyendo cada una de las variables frente al tema y una conclusión final. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de hacer un buen reportaje? Hay algo en lo que suelen fallar los estudiantes y son los errores comunes de reportaje, diría yo. Uno de ellos es que se confunde el reportaje con la crónica, es un error garrafal que muchos suelen hacer, como se podrán haber enterado de reportajes, una sucesión de hechos
acerca, como dice la palabra, que reportan algo a través de diferentes fuentes expertas en el tema. Esa es una de las claves de reportaje, las diferentes entrevistas que alimentan el mismo, pero con fuentes expertas, fuentes que conocen el tema, que pueden dar su punto de vista o que tienen una implicación directa con el hecho a reportar. A diferencia de la crónica, que la crónica, por decirlo así, es algo más personal, que se cuenta a través de la evidencia de diferentes personas que pueden o no estar implicadas con la historia que voy a contar. Entonces, uno de los errores más grandes que se comete, bueno, los dos errores más grandes que se cometen es uno confundirlo con la crónica y el otro es el momento de hacer las entrevistas, no utilizar o no entrevistar a personas expertas en el tema, que es uno de los errores más comunes que yo he visto a lo largo pues, de mi carrera al momento de hacer los reportajes, que los diferentes estudiantes lo hacen. Digamos, otro punto, digamos, que podríamos entablar en este reportaje de por qué los estudiantes no saben hacer un reportaje. Uno es porque generalmente los profesores no dejan claro la diferencia entre reportaje y crónica, porque son dos líneas muy parecidas, pero que contienen algunas diferencias muy importantes, de las cuales alargan las distancias entre una y la otra. Esas dos líneas nos dejan muy claras al momento de dar la cátedra por parte de los profesores. Entonces, personalmente pienso que si hay un error por parte de los profesores, hay profesores que no saben exactamente qué es un reportaje o no saben explicarlo. Entonces, esa es una de las falencias que podríamos decir ocurren para que los estudiantes no sepan bien qué es un reportaje, no estén bien documentados acerca del mismo. Y la otra es que al momento de buscar más información en internet no encuentran un apoyo claro. Se debe, para poder hacerlo, el entendimiento de un buen reportaje se debe a dos cosas. Uno, ver la información conceptual, que es un reportaje, cómo se hace un reportaje y los diferentes estilos de reportaje, porque también depende del género, el género que yo vaya a tomar para hacer mi reportaje. Puede ser un reportaje dramático, puede ser un reportaje dramatizado, como veíamos en Reportaje al Misterio de Félix de Duda hace muchos años. Entonces es definir cada una de esas líneas y apoyarse en diferentes reportajes que ya se hayan hecho. Podemos observar en YouTube, por ejemplo, hay muchos reportajes muy buenos que yo les recomiendo a los estudiantes que hagan esa investigación extra aparte de la cátedra que dan sus profesores, y si tienen alguna duda es preferible que le pregunten al profesor para que se esclarezca todo esto y no se llegue a un punto en donde le pidan un reportaje y no sepan exactamente qué es. Esos son los errores más comunes al momento de hacer un reportaje. Pero los estudiantes de comunicación social, medios audiovisuales, producción radial, ¿saben cómo hacer un reportaje? Bueno, ¿cómo se hace un reportaje? Un reportaje se hace sin unos pasos muy específicos, pero para resaltar lo principal es decir hechos muy concretos, muy puntuales y donde se cuente una historia importante de interés. Lo otro sería no enfatizar tanto como en las acciones que pasaron, sino decir, ¿cómo se dice eso? No sé, como más por encima, para no entrar en detalles y no llegar a que sea una crónica. Bueno, para mí un reportaje más que todo se basa en dar hechos históricos en los cuales se basará nuestro reportaje, y se enfoca más que todo en dar estos hechos históricos, pero digamos enfocados en lo que sucedió más que en lo que sucede en el personaje. Entonces Esto es lo que saben los estudiantes acerca de cómo hacer un reportaje, pero realmente, ¿cómo hacemos un buen reportaje? En primera medida que narrar tiene que tener una estructura dramática, eso quiere decir tiene que tener que exponer un conflicto, tiene que tener protagonistas, tiene que tener un estilo narrativo creativo, podría ser literario. El reportaje es como la elaboración de una noticia, es el qué, cómo, cuándo y dónde, esos son los elementos básicos. Ahí ahora la pregunta es cómo se organizan. Obviamente para la organización del qué, cómo, cuándo y dónde, ¿qué es lo primero que tiene que haber en una noticia? Si por ejemplo ocurre un terremoto o un tsunami en Japón, uno no puede arrancar diciendo, no, es que se presentaron una serie de olas que se elevaron 80 metros. Uno tiene que ir a la noticia principal. ¿Qué fue lo que pasó? Un tsunami. ¿Consecuencia de qué? De un sismo, un movimiento de la placa en las profundidades del mar. Eso es lo que entonces ahí uno va desarrollando. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Sucedió una catástrofe. ¿Esta catástrofe qué desencadenó? Tantos muertos, tantos heridos. Eso es lo que uno va desarrollando así en el reportaje. Como uno se da cuenta, el reportaje lo que da es una serie de
Los hechos uno los organiza de acuerdo a la prioridad. Finalmente, los elementos para hacer un buen reportaje son claros. Se tiene que tener el hecho establecido antes de iniciar el proceso investigativo. No se trata sobre una línea cronológica. Lo importante son los antecedentes y la trayectoria del suceso, que es lo característico del reportaje junto a las diferentes miradas. Se deben tratar varias fuentes periodísticas, investigar el porqué de lo sucedido y para ello consultaremos a expertos. En conclusión, se debe trabajar más en la realización de reportajes, pues como hemos podido observar, tanto alumnos como profesores tienen diferentes posturas acerca de la realización de un reportaje. Se maneja un reportaje diferente en la academia y en los medios, como vimos en el ejemplo de la revista Semana y el noticiero CMI. Por lo tanto, es prudente aventurarse en la realización de reportajes, pues aporta diferentes posturas referentes al mismo hecho y se le incluyen antecedentes, por lo tanto se da una objetividad más clara, con lo cual el receptor queda más informado.